La venganza de Rose. Historias reveladas. Verdades que florecen. Soy Esperanza. Tengo 32 años y soy una estadounidense de primera generación. Aquella cálida tarde de verano se suponía que sería una celebración, pero en cambio se convirtió en el momento que lo cambió todo entre mis padres y yo para siempre. Después de años de intentar complacerlos, de encogerme para encajar en sus expectativas, un comentario cruel en la mesa de la cena finalmente rompió el dique. Cuando dijeron que ojalá nunca hubiera nacido, algo dentro de mí se quebró. Me puse de pie, encontré mi voz y dije palabras que dejaron a toda la sala congelada en shock. Antes de contarles cómo mi vida se transformó por completo después de aquella cena, díganme desde dónde me están viendo. Y suscríbanse si quieren más historias sobre encontrar tu voz cuando todos esperan que permanezcas en silencio. Mis padres llegaron a Estados Unidos con nada más que 2 maletas y enormes sueños. Mi padre, Carlos, vino de México a los 19 años y mi madre, Lucía, lo siguió un año después. Se conocieron trabajando turnos dobles en el mismo restaurante en Arizona, ahorrando cada centavo para lo que llamaban el verdadero sueño americano para sus futuros hijos. Ellos creían que el éxito en Estados Unidos significaba convertirse en médico, abogado o ingeniero. Cualquier otra cosa era un fracaso. Para cuando yo nací, ya habían establecido una vida pequeña, pero estable. Mi hermano Gabriel había llegado 2 años antes que yo, y desde el primer día las expectativas eran clarísimas. La excelencia era el mínimo estándar en nuestra casa. Las calificaciones de B eran tratadas como fracasos y los logros nunca se celebraban, simplemente se reconocían como lo que se esperaba. ¿Sacaste una A en tu examen de matemáticas? Bien. La próxima vez estudia más ortografía, decía mi madre apenas levantando la vista de su cocina. Mis primeros recuerdos son de estar sentada en la mesa de la cocina, rodeada de cuadernos de ejercicios, mientras otros niños de kinder jugaban afuera. Mis padres habían creado un riguroso plan académico extraescolar para nosotros. Gabriel se adaptó bien a esa presión. Parecía prosperar con su aprobación. Yo luchaba más, no con el trabajo académico en sí, sino con la constante sensación de que mi mejor esfuerzo nunca era suficiente. En 3er grado, gané el primer lugar en la Feria de Ciencias de la escuela con un proyecto sobre la metamorfosis de las mariposas. Mi maestra lo celebró mucho, incluso lo publicó en el periódico local. Cuando mostré con orgullo el artículo a mis padres, mi padre apenas lo miró y dijo: «La ciencia es buena. Deberías enfocarte más en eso en lugar de estar siempre dibujando en tus cuadernos». Esa era su forma de criar. Los logros eran simples peldaños hacia expectativas más grandes. Nunca momentos para celebrar por sí mismos. Cada logro venía acompañado de un inmediato cambio hacia lo que necesitaba mejorar. Gabriel era el niño de oro desde el principio. Su inclinación natural hacia las matemáticas y la ciencia encajaba perfectamente con la visión de éxito de mis padres. Cuando traía a casa boletas perfectas, ellos asentían con aprobación. Cuando yo llevaba las mismas, preguntaban por qué tenía solo calificaciones satisfactorias, en conducta en lugar de excelente. Gabriel se queda quieto y escucha. ¿Por qué tus maestros siempre dicen que hablas demasiado?, me preguntaba mi madre, comparándonos directamente. Para la secundaria, yo había interiorizado tanto sus expectativas que me convertí en mi peor crítica. Me quedaba hasta tarde estudiando, me unía a todos los clubes académicos y me empujaba hasta el agotamiento, tratando de ganar la aprobación que siempre parecía fuera de alcance. Desarrollé una fuerte ansiedad ante los exámenes, a veces enfermándome físicamente antes de ellos, a pesar de siempre rendir bien. La primera gran ruptura ocurrió en mi 2º año de preparatoria. Mi profesora de arte, la señorita Sullivan, reconoció algo en mi trabajo y me animó a postular a un prestigioso programa de arte de verano. Cuando fui aceptada con una beca, estaba eufórica. Por primera vez me sentí vista por algo que realmente amaba. Cuando compartí la noticia en la cena, mi padre dejó su tenedor y me miró fijamente. ¿Arte? ¿De qué sirve el arte? Esto es una distracción de tus estudios. No irás. Intenté razonar con ellos, explicando que el programa lucía muy bien en las solicitudes universitarias, que muchos participantes llegaban a las mejores universidades. Pero mi madre negó con la cabeza. La universidad es para estudiar medicina o leyes, no para dibujar figuritas. Gabriel ya se prepara para premedicina. ¿Por qué siempre tienes que ser diferente?
Esa noche lloré en silencio en mi cuarto, sintiendo por primera vez que mi felicidad y la aprobación de mis padres podían ser caminos mutuamente excluyentes. Fui al programa de verano de todas formas, diciéndoles que era un campamento académico general. Fue la primera vez que los engañé, y aunque me llenó de culpa, esas 6 semanas se convirtieron en las más formativas de mi juventud. Cuando llegó el momento de postular a la universidad, envié solicitudes tanto a las mejores escuelas de premedicina como a programas de diseño. Cuando llegaron las cartas de aceptación, incluida una de la Escuela de Diseño de Rhode Island con una beca sustancial, me enfrenté a la decisión más difícil de mi vida. Mis padres ya habían preparado un espacio en la pared para mi diploma de medicina. La decepción en sus rostros cuando anuncié mi decisión de estudiar diseño gráfico fue algo que nunca olvidaré. «No vinimos a este país para que desperdicies tu potencial», dijo mi padre, alejándose de la mesa de la cena. Durante 3 semanas mi madre apenas me dirigió la palabra. Gabriel, ya prosperando en su programa de premedicina, se convirtió en el centro exclusivo de su atención y orgullo. Cuando partí a la universidad ese otoño, mi padre me llevó en silencio al aeropuerto, ofreciéndome solo un abrazo rígido y un recordatorio. «Al menos gradúate con honores, ya que elegiste este camino». Durante la universidad me fue excelente. Estuve en la lista del decano cada semestre, gané competencias de diseño y aseguré prestigiosas pasantías. Pero cada logro recibía la misma respuesta desde casa. «Eso está bien, pero ¿cuándo vas a postular a la escuela de posgrado para algo serio?». Años de amor condicionado y estándares imposibles me dejaron con ansiedad paralizante y un perfeccionismo que me siguió hasta la adultez. Cada proyecto, cada fecha límite, cada relación estaba impregnada del mismo miedo. Si no era perfecta, no era nada. Ser suficiente tal como era parecía un concepto imposible. Después de graduarme summa cum laude de la escuela de diseño, rechacé una oferta de trabajo segura en Arizona, cerca de mis padres, en favor de una arriesgada pero emocionante posición inicial en una boutique de diseño en Nueva York. La reacción de mis padres fue predecible: decepción. Pero yo estaba decidida a construir mi vida en mis propios términos. Esos primeros años en Nueva York fueron una mezcla de libertad exhilarante y horarios de trabajo agotadores. Mi pequeño apartamento en Brooklyn apenas podía albergar una cama y un escritorio, pero era mío. Trabajaba 60 horas semanales, aceptando proyectos freelance los fines de semana para pagar la renta y construir mi portafolio. Cada vez que llamaba a casa, inevitablemente la conversación giraba en torno a cuándo me pondría seria sobre mi futuro. «Tu prima Anna acaba de empezar la residencia médica», mencionaba mi madre con tono casual, «y ya compró una casa». No les contaba sobre las cenas de ramen ni sobre las noches en que lloraba de agotamiento. Tampoco les hablaba de las pequeñas victorias, de los clientes que adoraban mi trabajo o de la creciente confianza en mis habilidades. Ellos no lo habrían entendido. Todo cambió cuando conocí a Jennifer, la directora creativa de una agencia mediana que me tomó bajo su ala tras ver mi portafolio en una conferencia de diseño. Tenía 50 años, era exitosa y completamente descarada respecto a sus elecciones de vida y carrera. La primera vez que elogió mi trabajo sin añadir una crítica, casi lloro. «Tienes una perspectiva única, Esperanza», me dijo mientras tomábamos café. «Deja de intentar que tu trabajo sea perfecto y comienza a hacerlo auténtico». Jennifer se convirtió en la mentora y el sistema de apoyo que nunca había tenido. Jennifer me impulsó creativamente, celebró mi sin condiciones y, lo más importante, me mostró cómo se ve un apoyo saludable. Me presentó a su red de contactos, me recomendó para proyectos que estaban más allá de mi nivel de experiencia y estuvo a mi lado cuando inevitablemente cometí errores. «El fracaso es información», solía decir. «Reúnela y sigue adelante». Fue en una de las cenas de Jennifer donde conocí a David, un escritor de una importante publicación que veía el mundo en palabras de la misma manera en que yo lo veía en imágenes. Nuestra conexión fue inmediata y profunda. Por primera vez experimenté lo que se sentía al ser plenamente vista y aceptada. David escuchaba mis historias de infancia con creciente preocupación. «Esperanza, eso no son altas expectativas», dijo con suavidad después de que compartí un recuerdo particularmente doloroso. «Eso es abuso emocional». Al principio desestimé su preocupación, defendiendo a mis padres como estrictos pero bien intencionados.
pero a medida que nuestra relación se profundizaba durante los siguientes 2 años, comencé a ver la dinámica familiar a través de sus ojos y con la ayuda de las sesiones de terapia que finalmente reuní el valor de asistir. Cuando David y yo decidimos mudarnos juntos, la reacción de mis padres fue severa. Lo vieron no solo como un rechazo de sus valores, sino como un fracaso personal como padres. Mi madre lloró por teléfono, lamentando la vergüenza que yo estaba trayendo a la familia al vivir en pecado. Mi padre envió un largo correo electrónico detallando cada sacrificio que habían hecho por mí y cómo yo les estaba pagando con falta de respeto. A pesar de esta tensión, mi carrera comenzó a florecer. A los 27 años, gané un importante premio de la industria por una campaña que diseñé para una organización sin fines de lucro. Fue publicada en varias revistas de diseño y me invitaron a dar conferencias. Cuando se difundió la noticia, Jennifer me organizó una fiesta sorpresa para celebrarlo. David me escribió una hermosa tarjeta diciéndome lo orgulloso que estaba. Mis padres, cuando los llamé para compartir la noticia, respondieron: «Eso está bien, pero sabes que solo son dibujitos». Gabriel acaba de publicar su primer artículo de investigación médica. Esa noche, algo se rompió entre David y yo. Él no podía entender por qué yo aún buscaba la aprobación de personas que parecían incapaces de dármela. Tuvimos nuestra primera gran pelea, con él presionándome para que estableciera límites más firmes con mis padres. «¿Por qué sigues volviendo por más dolor?», me preguntó, frustrado por mis lágrimas. «En algún momento tienes que protegerte». La tensión en nuestra relación creció durante los meses siguientes. Mi ansiedad empeoró, atrapada entre la relación amorosa y de apoyo que estaba construyendo, y la aprobación parental que todavía ansiaba desesperadamente. Finalmente, David y yo acordamos darnos un tiempo que se convirtió en una separación permanente. Otro sueño sacrificado en el altar de las expectativas familiares. La ruptura me empujó a una profunda depresión. Finalmente me comprometí a asistir a sesiones de terapia semanales, donde comencé a desentrañar los patrones de abuso emocional que habían moldeado mi vida. Mi terapeuta, la doctora Richardson, me ayudó a reconocer que el amor de mis padres siempre había sido condicional, basado en logros y no en simplemente existir como su hija. Un hijo no debería tener que ganarse el amor de sus padres, me dijo en una sesión particularmente difícil. Eso es una inversión fundamental de cómo deberían funcionar las relaciones entre padres e hijos. Durante los 2 años siguientes, trabajé intensamente en establecer límites con mis padres. Reducí las llamadas a 1 vez por semana, luego 1 vez cada 2 semanas. Dejé de compartir detalles sobre mi carrera que ellos pudieran criticar. Practicaba no discutir cuando hacían comentarios despectivos, simplemente reconocía su opinión y seguía adelante. Aprendí frases como «lo consideraré» o «esa es una manera de verlo», para reemplazar mis justificaciones defensivas. La distancia me ayudó a crecer más fuerte, pero la herida central permanecía sin sanar. Cada interacción me dejaba emocionalmente agotada, luchando contra el deseo arraigado de finalmente obtener su aprobación, mientras trataba de liberarme de la necesidad de ella. Era como caminar en la cuerda floja entre mantener cierta conexión familiar y proteger mi frágil autoestima. Para cuando cumplí 30 años, había establecido una carrera exitosa, reconstruido una vida social plena y desarrollado patrones de relación más saludables. Pero las conversaciones con mis padres seguían siendo fuente de ansiedad y dolor. Había aprendido a manejar la relación, pero no había sanado realmente de su quiebre fundamental. Cuando llegó a mi buzón la invitación grabada en relieve para el 35º aniversario de boda de mis padres, sentí el nudo familiar formarse en mi estómago. Habían pasado 3 años desde que había estado en casa, más de una breve visita de Navidad. Aunque nuestra relación se había estabilizado en una conexión distante, pero civilizada, la perspectiva de una reunión familiar completa me llenaba de temor. Llevé la invitación a mi siguiente sesión de terapia con la doctora Richardson. «¿Qué quieres hacer?», me preguntó después de que pasé 20 minutos enumerando todas las razones por las que debía y no debía asistir. «Quiero ser el tipo de hija que puede celebrar el matrimonio de sus padres sin ansiedad», admití. «Quiero ser normal». «Normal es relativo», dijo ella con una sonrisa suave. «Pero si eliges ir, trabajemos en establecer algunos límites que te ayuden a sentirte segura».
Juntas, desarrollamos estrategias. Reservaría un hotel en lugar de quedarme en su casa. Limitaría mi visita a 2 días en lugar de la semana completa que mi madre había pedido. Prepararía temas de conversación neutrales y practicaría estrategias de salida para momentos incómodos. Y lo más importante, fijaría la intención de mantenerme firme en mi propio valor sin importar comentarios ni críticas. Recuerda, dijo la doctora Richardson al terminar nuestra sesión, eliges asistir como adulta. Tienes el poder de comprometerte o retirarte según sea necesario. En las semanas previas al viaje, me obsesioné con encontrar el regalo perfecto para el aniversario. Finalmente encargué un marco de fotos de plata hecho a mano a un artesano con el que había trabajado profesionalmente, grabado con su fecha de boda y un simple mensaje. 35 años de familia. Me costó casi $1,000, un lujo que apenas podía permitirme, pero sentí que era necesario para evitar críticas. Pasé casi el mismo tiempo eligiendo mi atuendo. Nada demasiado llamativo o creativo que pudiera provocar comentarios sobre mi temperamento artístico, nada demasiado informal que pudiera parecer irrespetuoso, nada demasiado formal que pudiera parecer que intentaba demasiado. Finalmente opté por un vestido azul marino conservador que ocultaba mis 2 pequeños tatuajes y lucía profesional sin ser ostentoso. Cuando mi vuelo aterrizó en Arizona, el calor del desierto me golpeó como un recordatorio físico de todo lo que había dejado atrás. Recogí mi coche de alquiler y me registré en el hotel, tomándome 30 minutos adicionales para retocar mi maquillaje y cabello antes de conducir hasta la casa de mis padres. Con cada milla, repasaba los consejos de mi terapeuta. Mantente presente, recuerda tus límites. Eres una adulta visitando a otros adultos. La evaluación crítica de mi madre comenzó en el mismo instante en que abrió la puerta. Esperanza, te ves cansada y has perdido peso. ¿Estás comiendo? No hubo hola, no hubo abrazo, solo evaluación inmediata. Mi padre fue más reservado, ofreciendo un abrazo rígido antes de volver al televisor mientras yo ayudaba a mi madre en la cocina. En cuestión de minutos ya había mencionado a Gabriel 3 veces, incluyendo actualizaciones sobre su prestigioso puesto de investigación y el embarazo de su esposa, Mariah. Tu hermano nos hará abuelos para Navidad, dijo con la implicación flotando pesadamente en el aire. ¿A tu edad? Yo ya los tenía a ambos. Respiré hondo y usé una de mis respuestas practicadas. Me alegro por Gabriel y Mariah. Es una noticia maravillosa. La modesta casa de mis padres había sido transformada para la fiesta de aniversario. Los muebles de la sala fueron reacomodados para acomodar más asientos y la mesa del comedor se había alargado con piezas alquiladas para 16 personas. Mi madre había pasado días cocinando platos tradicionales mexicanos junto con favoritos estadounidenses para agradar a todos los invitados. A las 6 en punto, la casa comenzó a llenarse de parientes. Llegaron primero la tía Claudia y el tío Miguel con sus 3 hijos, todos con carreras profesionales que mi madre se aseguró de mencionar repetidamente durante las presentaciones. Lucía Jr., farmacéutica. Antonio, terminando la escuela de leyes. Carmen, ya aceptada en un doctorado a los 23. Y luego, con menos entusiasmo. Y Esperanza, diseña anuncios en Nueva York. Llegaron después los hermanos de mi padre, incluida mi tía favorita, Teresa, quien siempre había mostrado un interés genuino en mi vida y carrera. Me abrazó con calidez y susurró, vi tu trabajo para esa gran campaña de cosméticos. Fue hermoso. Su pequeño gesto de bondad casi me hizo llorar. A medida que más parientes llenaban la casa, el volumen de las conversaciones aumentaba junto con mi ansiedad. Cada interacción parecía incluir alguna versión de las mismas preguntas. ¿Todavía solo haces diseño gráfico? ¿Todavía no te has casado? ¿Sin hijos en camino? Apenas había escapado de una incómoda conversación con mi primo Javier sobre congelar mis óvulos antes de que sea demasiado tarde, cuando Gabriel y Mariah llegaron aclamados con adoración universal. Mi madre prácticamente resplandecía mientras guiaba a Mariah, visiblemente embarazada, hacia la silla más cómoda de la sala. Gabriel, elegante en su traje a medida, recorría la sala con la confianza natural de alguien que nunca había cuestionado su lugar en la jerarquía familiar. Para mi sorpresa, cuando llegó hasta mí, su abrazo fue genuino y cálido. «Te he echado de menos, hermanita», dijo, sosteniéndome a distancia. «Nueva York te sienta bien, te ves genial». Por un momento vislumbré al hermano con el que había sido tan cercana de niña,
antes de que las expectativas parentales nos separaran en caminos distintos. Pero el momento fue breve, interrumpido por mi madre llamando a todos a sentarse para la cena. El arreglo de los asientos lo decía todo. Mis padres en cada extremo de la larga mesa. Gabriel y María en lugares de honor junto a mi padre. Yo situada entre el anciano tío Ramón, con problemas de audición, y mi prima adolescente Sofía, que pasó la mayor parte de la cena escribiendo mensajes bajo la mesa. A medida que circulaban las bandejas de comida, sentía mi cuerpo tensarse como un resorte, hiperatenta a cada mirada, cada comentario que pudiera contener una crítica encubierta. Controlaba cuidadosamente mi postura, mis modales en la mesa, la cantidad de comida en mi plato, todo mientras mantenía una expresión agradable que hacía doler mi rostro. La celebración apenas comenzaba, y yo ya estaba exhausta de la actuación. La lámpara antigua de araña que mi padre había restaurado años atrás iluminaba la sala con una luz suave. Las copas de cristal brillaban junto a los platos de porcelana fina que mi madre solo usaba en ocasiones especiales. El escenario perfecto para mantener la imagen que mis padres siempre habían trabajado por sostener, hermoso, pero delicado, listo para romperse con el más mínimo error. Mi padre se levantó para ofrecer el primer brindis de la velada. Con la copa de cristal en alto comenzó. Hace 35 años me casé con la mujer más hermosa y trabajadora de Arizona. Sonrió a mi madre. Juntos construimos una vida, un hogar y criamos hijos que nos hacen sentir orgullosos. Su mirada se desvió hacia Gabriel. Nuestro hijo, el doctor, siguiendo los pasos de las mentes más brillantes de la medicina, pronto nos convertirá en abuelos y continuará nuestro legado familiar. Esperé alguna mención hacia mí, algún reconocimiento de mi existencia como su hija. Nunca llegó. Terminó su brindis con más elogios hacia mi madre y se sentó, recibiendo murmullos de aprobación de toda la familia reunida. La omisión era tan esperada que debería haberme inmunizado, pero algo en ese borrado público dolió con más fuerza que nunca. Tomé un largo sorbo de vino y me concentré en cortar mi pollo en pedazos perfectamente uniformes. Mientras avanzaba el plato principal, mi madre dirigía las preguntas alrededor de la mesa, orquestando la conversación como una directora de orquesta. Cuando finalmente volvió su atención hacia mí, su sonrisa no alcanzaba sus ojos. Esperanza, cuéntales a todos sobre tu trabajo. ¿Todavía estás en esa empresita o ya encontraste algo más establecido? La palabra fue calculada, empresita. No más exitosa, no mejor, sino más establecida, implicando que mi puesto actual era temporal e insignificante. En realidad, respondí intentando mantener la voz firme. Fui ascendida a directora senior de diseño el mes pasado. Mi equipo acaba de ganar un premio nacional por nuestra campaña con la Asociación Americana del Corazón. Por un instante me permití esperar aprobación, algún reconocimiento de este logro legítimo. Está bien, dijo mi madre con tono despectivo. ¿Pero hay oportunidad de avanzar? ¿Cuál es el próximo paso hacia una carrera real? El dolor familiar floreció en mi pecho. Una carrera real. Como si la década que había dedicado a construir mi reputación profesional no fuera más que un pasatiempo, un intermedio antes de que entrara en razón. El diseño es mi carrera real, respondí con más firmeza de la que pretendía. Y soy muy exitosa en ello. Mi padre dejó su tenedor con un golpe seco contra la porcelana. El éxito es relativo, Esperanza. Tu hermano está salvando vidas con su investigación. Eso sí es trabajo significativo. Sentí el calor subir a mi rostro, pero me obligué a mantener la calma. Trabajos distintos pueden ser significativos de maneras diferentes. La campaña de concienciación sobre enfermedades cardíacas que creamos está proyectada para alentar a miles de mujeres a hacerse chequeos preventivos. Mi tía Claudia, tal vez percibiendo la tensión, intentó cambiar el tema. Hablando de carreras exitosas, nuestro Antonio acaba de recibir 2 ofertas de trabajo en bufetes de abogados de primera línea. Beneficios completos, salario inicial de 6 cifras. Ella sonrió con orgullo a su hijo, que tuvo la decencia de lucir un poco incómodo. Ese es el tipo de estabilidad que los padres esperan, añadió mi madre con tono punzante. Seguridad, respeto, un camino claro hacia adelante. Probé otro enfoque. La industria creativa ha cambiado mucho. ¿Sabían que ahora las grandes corporaciones valoran el design thinking como estrategia central de negocios? Apple ha demostrado que el diseño impulsa tanto la innovación como las ganancias.
Mi padre agitó la mano con desdén. Las empresas siempre necesitarán médicos, abogados, ingenieros. Esas modas artísticas van y vienen. Sentí cómo la conversación se me escapaba, cómo mi identidad profesional era reducida con cada intercambio. Busqué otro tema neutral. La comida está deliciosa, mamá. Te has superado con los chiles rellenos. Pero mi madre no estaba lista para soltar el hilo. La semana pasada me encontré con Sofía Martínez, dijo refiriéndose a una amiga de mi infancia. Su hija tiene tu edad. Acaba de terminar la residencia, neurología pediátrica, y se casó con un doctor también. La comparación implícita flotó en el aire. Asentí y tomé otro bocado de comida que ahora sabía a cartón. Mi tío Miguel se inclinó hacia adelante. ¿Sabes? Un amigo mío tiene un hijo más o menos de tu edad. Muy guapo, muy exitoso. Arquitecto. Podría presentártelo. Antes de que pudiera responder, mi madre intervino. Sería maravilloso. Espironza necesita pensar en asentarse pronto. A los 32 ya no eres joven. La conversación sobre mis perspectivas románticas continuó a mi alrededor como si yo no estuviera presente, con mis tías y tíos sugiriendo candidatos, y mi madre lamentando mi exigencia y mis prioridades poco convencionales. Me sentí encogerme en mi silla, haciéndome más pequeña, menos visible con cada minuto que pasaba. Cuando Gabriel intentó desviar la conversación hacia terreno más seguro, preguntando por mi reciente viaje de trabajo a California, mi padre lo interrumpió. Lo que Espironza necesita es mudarse de nuevo a Arizona. La familia es todo. Andar persiguiendo modas en Nueva York, ¿para qué? ¿Diseñar anuncios que nadie recuerda una semana después? El desprecio a toda mi vida laboral me golpeó duro, pero mantuve la compostura. He construido una vida que amo en Nueva York. Mi trabajo es desafiante y gratificante. Mi padre negó con la cabeza. La verdadera gratificación es criar una familia, construir algo que dure, no estos proyectos temporales. Carlos, intervino suavemente mi tía Teresa. Cada quien encuentra satisfacción de manera distinta. No, insistió mi padre, elevando un poco la voz. Algunas decisiones son objetivamente mejores que otras. Algunos caminos llevan a una verdadera contribución. Otros son puro egoísmo. La mesa cayó en un silencio incómodo. Clavé la mirada en mi plato, rogándome no llorar, no mostrar cuánto me herían sus palabras. Mi madre, tal vez sintiendo que la tensión había llegado demasiado lejos, intentó suavizar. Lo que tu padre quiere decir es que queremos seguridad para ti. Sacrificamos todo para darte oportunidades, y a veces tememos que estés desperdiciando tu potencial. Desperdiciando tu potencial. La frase que me había perseguido desde la infancia, la cuchilla sutil que había torcido en mi corazón por décadas. No estoy desperdiciando nada, dije en voz baja. Estoy usando mis talentos en maneras que tienen sentido para mí. Mi padre empujó un poco hacia atrás su silla, un gesto que reconocí de niña como señal de advertencia de su frustración. Si te hubieras convertido en doctora como esperábamos, como tu hermano, entenderías lo que es un impacto real. Hizo una pausa, su voz cargada con décadas de decepción contenida. A veces pienso que nos enfocamos demasiado en Gabriel y no lo suficiente en corregir tu camino. La sala pareció detenerse. Mi madre colocó una mano en su brazo, pero él continuó. A veces desearíamos que nunca hubieras nacido. Así no tendríamos que ver tanto potencial tirado a la basura. Las palabras cayeron como piedras en un lago en calma, enviando ondas de shock por toda la mesa. Mi prima Sofía soltó un audible ¡ah! Mi tía Teresa se llevó la mano a la boca. María, la esposa de Gabriel, bajó la mirada hacia su vientre como si quisiera proteger a su hijo aún no nacido de semejante crueldad. El tiempo pareció detenerse, y en ese instante congelado vi con claridad perfecta el patrón que había definido mi vida. El amor condicionado que en realidad nunca había sido amor. Sentí una calma extraña posarse sobre mí, la clase de calma que llega cuando un desastre largamente temido finalmente ocurre y ya no queda nada que temer. Coloqué cuidadosamente mi servilleta sobre la mesa y me puse de pie, la silla raspando con fuerza en el silencio. Cuando hablé, mi voz fue firme, clara, y se escuchó en cada rincón de la sala enmudecida. Perfecto. Entonces no me necesitarán cuando sean viejos. El silencio se hizo aún más profundo. El rostro de mi padre pasó de la sorpresa a la ira. Mi madre se llevó la mano a su collar, aferrándose como si buscara consuelo en él. Alrededor de la mesa los parientes permanecieron inmóviles, testigos de una fractura familiar que llevaba décadas gestándose. Nadie se movió, nadie habló.
Toda la celebración quedó congelada en el eco de unas palabras que ya no podían retirarse. El silencio se extendió durante lo que pareció minutos, aunque probablemente fueron solo segundos. Mi padre se recuperó primero, con el rostro enrojecido por la furia. ¿Cómo te atreves a hablarnos así después de todo lo que hemos hecho por ti? Esta falta de respeto en nuestra propia casa, en nuestra celebración de aniversario. Mi madre intentó controlar el daño, su instinto social activándose de inmediato. Espironza no lo decía en serio, todos saben lo sensible que siempre ha sido. Carlos solo estaba bromeando antes, claro, era una broma. La minimización familiar de la crueldad, disfrazándola de humor después de que el daño ya estaba hecho. No, respondí, aún de pie. Él no bromeaba, y yo tampoco. La sala permaneció en un silencio insoportable, los cubiertos detenidos en el aire, las copas de vino suspendidas entre la mesa y los labios. Mi familia extendida se había convertido en un público involuntario de la caída de la fachada cuidadosamente mantenida. Para mi sorpresa, fue Gabriel quien se levantó a continuación. Papá, lo que dijiste estuvo totalmente fuera de lugar. No puedes decirle a tu propia hija que desearías que nunca hubiera nacido y esperar que lo acepte. Mi madre soltó un jadeo ante esta inesperada traición de su hijo predilecto. Gabriel, por favor, este no es el momento ni el lugar. ¿Y cuándo es el momento, mamá?, replicó Gabriel. Tú y papá han estado menospreciando a Espironza durante años. Yo lo he visto y me he quedado callado. Pero eso termina esta noche. Mi tía Teresa fue la siguiente en intervenir, con voz suave pero firme. Carlos, Lucía, creo que todos deberíamos calmarnos un momento. Los desacuerdos familiares pasan, pero hay palabras que no pueden desdecirse. Mi padre, poco acostumbrado a ser desafiado, especialmente por Gabriel, los miraba con incredulidad. Esto es entre nosotros y nuestra hija. El resto de ustedes no deberían meterse. Sentí un desapego extraño, como si observara la escena desde arriba. Años de terapia me habían preparado para este momento de maneras que no había comprendido hasta ahora. Tomé mi bolso del respaldo de mi silla. Gracias a todos por venir a celebrar el aniversario de mis padres. Creo que lo mejor es que me vaya ahora. Mi madre se levantó rápidamente, con pánico en los ojos ante el espectáculo público que se desplegaba. Espironza, no seas dramática. Siéntate y termina tu cena. Podemos hablar de esto más tarde. No hay nada de qué hablar, dije con calma. Papá finalmente dijo en voz alta lo que yo he sentido toda mi vida. Al menos ahora tenemos honestidad entre nosotros. Caminé alrededor de la mesa, pasando junto a los rostros petrificados de parientes que habían presenciado los verdaderos sentimientos de mis padres quedar expuestos. Nadie intentó detenerme. En el umbral del comedor, miré brevemente hacia atrás, cruzando la mirada con Gabriel, quien me dio un pequeño asentimiento de apoyo. Afuera, el aire fresco del desierto golpeó mi rostro, claro y purificador. Caminé hasta mi coche de alquiler con pasos firmes, sorprendiéndome de lo tranquilas que estaban mis manos al abrir la puerta. Solo después de haber conducido 2 calles, llegaron las primeras lágrimas, nublando el camino frente a mí. Me detuve en un estacionamiento vacío de una iglesia, apagué el motor y finalmente dejé que toda la fuerza de la emoción me arrasara. 32 años intentando ganar un amor que debió ser dado libremente. 32 años midiéndome contra estándares imposibles. 32 años sintiéndome nunca suficiente. Pero debajo del dolor había algo inesperado, alivio. La farsa había terminado. Lo peor que había temido toda mi vida finalmente había sucedido. Y yo lo había sobrevivido. Más que sobrevivido, me había mantenido firme. Mientras estaba sentada en el coche a oscuras, mi teléfono comenzó a vibrar con mensajes de texto. El primero fue de mi primo Antonio. Lo que dijo tu papá fue horrible. No merecías eso. Después mi tía Teresa. Lo siento mucho, cariño. Llámame si necesitas hablar. 3 llamadas perdidas de mi madre pero sin dejar mensajes de voz. Y luego, sorprendentemente, un mensaje de Gabriel. ¿Puedo verte? ¿Dónde te estás quedando? Le envié el nombre de mi hotel, sin estar segura de querer compañía, pero conmovida por su inesperada alianza. En menos de una hora, escuché un golpe en la puerta de mi habitación. Allí estaba Gabriel, la corbata floja, luciendo más angustiado de lo que lo había visto en años. Debí haber dicho algo hace años, fueron sus primeras palabras al entrar. Los vi destruirte poco a poco, y no dije nada porque era más fácil para mí mientras su atención estaba en lo que tú hacías mal. Hablamos hasta pasada la medianoche,
desenredando las complejas dinámicas que habían moldeado nuestra relación. Gabriel confesó que su perfecta obediencia había sido su propia prisión, que había perseguido la medicina en parte por interés genuino, pero sobre todo por miedo a decepcionar a nuestros padres. La diferencia entre nosotros, me dijo, es que tú tuviste el coraje de seguir tu propio camino a pesar del costo. Yo nunca lo hice. A medida que avanzaba la noche, me hizo la misma pregunta que yo misma me había hecho al salir de aquella cena. ¿Y ahora qué? No lo sé, respondí con honestidad, pero por primera vez siento que es mi decisión. Cuando Gabriel se fue, prometiendo llamarme al día siguiente, sentí una mezcla extraña de duelo y liberación más fuerte que nunca. Algo se había roto irreparablemente en aquella mesa de cena, pero algo más, algo vital dentro de mí, finalmente se había liberado. Esa noche, sola en la tranquila habitación del hotel, dormí más profundamente de lo que había dormido en años. La primera semana después de regresar a Nueva York, pasó como un torbellino de procesamiento emocional. Llamé al trabajo para reportarme enferma durante 2 días, algo que nunca había hecho antes, dándome tiempo para sentarme con la enormidad de lo que había sucedido. Mi teléfono mostraba una docena de llamadas perdidas de mi madre, pero ni una sola de mi padre. Todavía no podía obligarme a escuchar sus mensajes de voz. Jennifer notó mi distracción cuando regresé al trabajo y me invitó a hablar en su oficina después del horario laboral. Me encontré contándole todo, las palabras saliendo en una corriente que no podía detener. En lugar de la torpe simpatía que esperaba, Jennifer compartió su propia historia de alejamiento familiar. La familia no siempre es la que te toca al nacer, me dijo mientras servía 2 pequeños vasos de whisky de su cajón. A veces la familia es la que eliges, la que ve tu valor sin exigirte probarlo constantemente. Sus palabras se quedaron grabadas en mí mientras navegaba el extraño nuevo territorio de ser honesta sobre mi dinámica familiar. Durante años había mantenido la ficción de una familia estricta, pero solidaria. Ahora comencé a contar mi verdad. Primero a mis amigos más cercanos, luego a mi terapeuta y poco a poco a un círculo más amplio que conocía la historia real. Tienes derecho a limitar el contacto con personas que te hieren, incluso si son tus padres, me recordó la doctora Richardson en una intensa sesión de terapia. Eso no es egoísmo ni ingratitud, es autopreservación. Para la 3ª semana, todavía no había hablado directamente con ninguno de mis padres, aunque finalmente escuché los mensajes de voz de mi madre. Seguían un patrón predecible. Primero, exigencias de que me disculpara por hacer una escena, luego, intentos de minimizar lo que había pasado, y al final culpa, diciendo cuánto había arruinado mi comportamiento su día especial. Ni una sola vez reconoció ni se disculpó por las crueles palabras de mi padre. Gabriel me llamaba con regularidad, convirtiéndose en una fuente inesperada de apoyo. Me contó que nuestros padres les decían a los parientes que yo había exagerado por una simple broma, presentándose a sí mismos como víctimas de mi sensibilidad. ¿De verdad no lo ven?, dijo con tono incrédulo. Honestamente creen que no hicieron nada malo. Un mes después de la cena tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí. Eliminé la información de contacto de mis padres de mi teléfono. No los bloqueé, simplemente borré los números para no sentir la compulsión de llamarlos en momentos de debilidad. Fue un pequeño acto de liberación, pero con un significado enorme. Profesionalmente algo inesperado comenzó a suceder. Sin la ansiedad constante de buscar la aprobación de mis padres, comencé a asumir más riesgos creativos, a hablar con más confianza en reuniones y a elegir proyectos que me parecían significativos, no solo los que sonarían impresionantes cuando se los describiera a oídos críticos. Jennifer notó el cambio de inmediato. Sea lo que estás enfrentando en lo personal, te está convirtiendo en una diseñadora más fuerte. Tu trabajo siempre fue técnicamente excelente, pero ahora tiene corazón. Comencé a construir lo que Jennifer llamaba una familia elegida, profundizando conexiones con amigos que me valoraban exactamente como era. Las cenas de domingo en mi apartamento se volvieron una tradición, llenando mi hogar de risas y afecto genuino. Mi amiga Zoe, una fotógrafa que también había escapado de una familia tóxica, se volvió especialmente cercana, ofreciéndome la relación casi fraternal que nunca había tenido. La muralla cuidadosamente construida entre mi dolor personal y mi vida profesional comenzó a desmoronarse.
En una conferencia de diseño di una presentación sobre encontrar una voz auténtica en el trabajo creativo, entrelazando elementos de mi propia historia sin mencionar directamente a mi familia. La respuesta fue abrumadora, asistentes haciendo fila después para compartir historias similares. Pusiste en palabras algo que he sentido toda mi carrera, me dijo una joven diseñadora con lágrimas en los ojos. Casi 3 meses después del incidente de la cena, Gabriel me llamó con una noticia que lo cambió todo. Papá tuvo un infarto leve ayer. Está estable, pero mamá insiste en que vengas de inmediato. La antigua yo habría tomado el primer vuelo, desesperada por demostrar mi valor mediante el papel de hija obediente. En cambio, hice preguntas medidas. ¿El pronóstico es bueno? Sí. ¿Tú estás con él? Sí. ¿Hay algún peligro inmediato? No. Entonces dile a mamá que me alegro de que esté mejor, respondí finalmente. Le enviaré una tarjeta. El silencio de Gabriel lo dijo todo. Ambos sabíamos que esto representaba un cambio sísmico en nuestra dinámica familiar. Ya no estaba disponible automáticamente al primer atisbo de crisis o de culpa. Al día siguiente, mi madre llamó desde un número que no reconocí. Contesté sin darme cuenta de que era ella. ¿Cómo puedes ser tan egoísta?, comenzó sin preámbulo. Tu padre está en el hospital y tú mandas una tarjeta. ¿Qué clase de hija eres? La culpa familiar subió a mi garganta, pero junto a ella emergió algo nuevo: determinación. Mamá, lo siento. Sé que papá no está bien, pero no voy a ir a Arizona solo para ser culpada y criticada mientras pretendo ayudar. Ese patrón se acabó. ¿Patrón? ¿Qué patrón? Te hemos dado todo, y así nos pagas, abandonando a tu padre cuando más te necesita. Él tiene excelente atención médica, y los tiene a ti y a Gabriel. No necesita a alguien a quien dijo que ojalá nunca hubiera nacido. Su respiración aguda fue audible al otro lado de la línea. Él no lo decía en serio. ¿Sabes cómo habla tu padre a veces, sin pensar? Sí lo decía mamá. Y el problema no es que lo dijera una vez. El problema es que ustedes dos me han mostrado toda la vida que su amor siempre fue condicional. Yo merezco más que eso. Colgamos. Y en lugar de sentir culpa o ansiedad, sentí algo nuevo: claridad y certeza. Por primera vez había dicho mi verdad sin disculpas ni justificaciones. 6 meses después de la cena, recibí una invitación formal para el baby shower del hijo de Gabriel. Dentro había una nota manuscrita de él. María y yo queremos que estés aquí, pero entendemos si es demasiado difícil. Mamá y papá asistirán al evento principal, pero hemos acordado una celebración separada contigo el día anterior, si lo prefieres. El simple hecho de que mi hermano negociara este arreglo, reconociendo la disfunción familiar en lugar de presionarme a fingir que todo estaba bien, me conmovió profundamente. Decidí asistir a la celebración separada, una decisión que se sintió como elegirme a mí misma, mientras aún mantenía los vínculos que realmente importaban. Esa pequeña victoria condujo a otras. Comencé a establecer límites claros en todas las áreas de mi vida, en proyectos laborales que ya no aceptaba, en relaciones románticas donde detectaba patrones poco saludables. Dejé de disculparme por mi éxito, mis elecciones, mi mera existencia. 9 meses después de la cena, mi padre me llamó. Casi no contesté, pero ganó la curiosidad. Esperanza, dijo con una voz más envejecida de lo que recordaba. Tu madre piensa que debería hablar contigo. No era una disculpa, ni siquiera un reconocimiento de que había algo que reparar. Aún así, fue el primer contacto directo que él había iniciado. Te escucho, respondí con voz neutral. Lo que dije en la cena estaba frustrado. Siempre has sido tan terca, tan empeñada en hacer las cosas a tu manera. Esperé dándole espacio para continuar. El silencio se alargó incómodo. Finalmente cambió de tema. Gabriel dice que te va bien en Nueva York. Así es, confirmé sin añadir más. A tu madre le gustaría que vinieras en Navidad. No estoy lista para eso, dije con honestidad. Pero gracias por llamar, papá. Fue una conversación breve, torpe, que no resolvió nada, pero representó un pequeño cambio. Él había dado el paso de tender la mano, aunque de forma insuficiente. Yo había mantenido mis límites sin ira. Era un comienzo, no de reconciliación total, sino de reconocimiento de que la relación había cambiado para siempre. Al cumplirse 1 año desde la cena, mi vida tenía un nuevo ritmo que priorizaba mi bienestar. Hablaba con Gabriel semanalmente, intercambiaba correos breves con mi madre y había tenido un par de conversaciones cortas con mi padre. Finalmente acepté una videollamada con ambos para conocer al bebé de Gabriel.
Mi terapeuta me ayudó a prepararme. Recuerda, no eres responsable de sus emociones ni de sus reacciones. Puedes terminar la llamada si se vuelve tóxica. La llamada fue tensa pero civilizada. Mis padres se derritieron con el nieto mientras yo observaba con la distancia emocional que había construido para protegerme. Cuando mi madre soltó un comentario insinuando que ser abuela es la mayor alegría de la vida, simplemente sonreí y cambié de tema. Durante ese periodo recibí la validación más inesperada de mi carrera, una nominación a diseñadora del año por una prestigiosa organización. En la gala de premios en Los Ángeles, invité a Jennifer, Zoe y 2 amigos cercanos, mi verdadera familia elegida, para acompañarme. No invité a mis padres. No fue un acto de venganza, sino de autocuidado. La noche que gané, de pie en el escenario con mi familia elegida vitoreando desde la primera fila, sentí que se cerraba un círculo vital. La validación que pasé décadas buscando en mis padres había llegado, en cambio, de mi propia dedicación y de la comunidad que construí a mi alrededor. Ya no necesitaba que mis padres reconocieran mi valor para creer en él yo misma. 1 año y 3 meses después de la cena, me encontré frente a ellos en un restaurante neutral. Condiciones claras establecidas de antemano. Nada de críticas a mi carrera, nada de comentarios sobre mi vida personal y, lo más importante, un reconocimiento del daño causado en la cena de aniversario. Mi padre, notoriamente más envejecido, aclaró la garganta torpemente mientras llegaban los aperitivos. Tu madre y yo hemos estado hablando, con ayuda de Gabriel y nuestro sacerdote. Lo que dije en la cena estuvo mal. Nunca debí decir que deseábamos que no hubieras nacido. No era una disculpa completa, más bien una retractación de una frase puntual, pero era más de lo que había esperado. Gracias por decirlo, respondí simplemente. Mi madre extendió la mano, deteniéndose justo antes de tocarme al ver mi tensión. No entendemos siempre tus decisiones, Esperanza, pero eres nuestra hija. Por supuesto que queremos que estés en este mundo. La conversación fue rígida, pero representó un cambio. Incluso mi padre interrumpió a mi madre en un momento. Lucía, recuerda lo que hablamos. Por primera vez intentaban, aunque torpemente, establecer un nuevo tipo de relación. Al despedirnos, mi padre preguntó, ¿entonces todo puede volver a la normalidad? ¿Nos visitarás más seguido? Papá, respondí suavemente, estamos creando una nueva normalidad. Los visitaré de vez en cuando, pero mi vida está en Nueva York, y necesito que respeten los límites que hemos acordado. Su rostro mostró decepción, pero no la ira que habría esperado en el pasado. Progreso. Aunque pequeño, aún progreso. Con el tiempo, aprendí que la resolución no siempre significa reconciliación perfecta. A veces significa aceptar las limitaciones de una relación y aún así no permitir que esas limitaciones definan tu valor personal. Mi vida profesional floreció. Campañas con impacto social, mentorías a jóvenes diseñadores de familias inmigrantes y el ejemplo de que sí se puede vivir auténticamente. En lo personal, encontré amor en alguien que entendía mis límites y no me pedía renunciar a ellos. 3 años después de aquella cena, había construido una vida rica en significado y conexión. La herida de esa noche se había cicatrizado, no como dolor crudo, sino como un recordatorio de lo lejos que había llegado. Y aprendí que a veces lo más valiente que puedes hacer es dejar de intentar ganarte un amor que debería ser incondicional, y en su lugar, crear una vida rodeada de personas que te aman por exactamente quién eres. La mesa en la que ahora me siento puede ser distinta de aquella que dejé atrás esa noche, pero está puesta con afecto genuino, no con condiciones ni críticas. Reflexión final. ¿Alguna vez tuviste que enfrentarte a familiares que intentaron minimizar tus decisiones? ¿Cómo encontraste el coraje para decir tu verdad? Me encantaría leer tus historias en los comentarios. Y si esta historia resonó contigo, recuerda, a veces las palabras más poderosas que puedes decir son simplemente, merezco algo mejor.